comencé a notar que se me estaba haciendo como una malformación en mi seno, específicamente en el pezón, como hacer un hundimiento que empezaba a palparme como duro. Nunca tuve como una bolita como tal, que es como lo más común. Mira, la bolita del seno se siente, haz de cuenta, una canica que brinca. Haz de cuenta una caniquita redonda y te brinca. Y no quiere uno que le vayan a decir es un cáncer. Y por haberme esperado. Todos los padecimientos oncológicos deben ser tratados por médicos especialistas. Son ocasionados por diversos factores, tales como exposición a químicos, radiaciones, tabaquismo o por la misma herencia de genes. No se puede evitar. Lesiones nos referimos a cualquier nódulo, cualquier tumor o cualquier cambio en la mama que sea anormal en la paciente. Al final la que conoce sus mamas es la paciente y es la que debería de tener un mapa mental o una idea de cómo son sus mamas, y al momento de notar cualquier cambio hay que acudir a un médico. Hay diferentes tipos de cáncer de mama, clasificados por su patología y rapidez de progresión. El 90% de ellos son del tipo carcinoma ductal infiltrante, que es el más común. Se caracteriza por formar tumoraciones en los tejidos mamarios internos, así como en los conductos lácteos. Para identificarlo, se debe realizar un tacto mamario tanto de pie como acostada. Este se inicia desde el borde de la axila hasta la línea media en el sentido de las manecillas del reloj, dando una especie de masajes para descubrir algún nódulo abultado dentro del seno. El cáncer inflamatorio es el más agresivo. Al encontrarse en un estado avanzado, las mamas presentan cambios externos tanto en forma como en tamaño. Asimismo, se dan cambios en la areola del pezón, enrojecimiento, inflamación, engrosamiento del tejido, secreción anormal, venas visibles, deformación, hundimiento, llagas, escamosidad o abultamiento en las axilas. Lo ideal es iniciar con la autoexploración a los 20 años de edad, 7 días después de que termina el periodo menstrual. Tratar de que siempre sea exactamente entre 7 y 8 días y al momento de notar cualquier anormalidad, acudir a una revisión por parte del personal médico. Al primer síntoma o sospecha, la paciente puede asistir a una consulta de primera vez en el Hospital Civil de Guadalajara. El cáncer es curable. Si la paciente tiene cáncer y llega en una etapa inicial, cuando es una lesión que ni siquiera se palpe, ver los pacientes en la consulta, los checamos, los revisamos, hacemos una exploración, interrogatorio y vemos si tienen algún factor de riesgo. Y dependiendo de lo que tenga la paciente, son los estudios que le vamos a solicitar. Cuando una masa es palpable, el tumor ya mide más de 2 centímetros. Las técnicas más eficientes para detectar tumores sospechosos de malignidad con la máxima anticipación son la mamografía y el ecosonograma. Los primeros que detectan las lesiones son los clínicos. Prácticamente lo que sucede en radiología, hacemos el estudio, no nomás vemos por la parte de afuera, sino estamos viendo la parte interna. Es una cuestión de anatomía. Hay que conocer lo que es normal y lo que es patológico. Se tendría que hacer primero el ultrasonido y complementarlo con mastografía, siempre y cuando depende de la patología o de la lesión que traiga. Es importante primero acudir al clínico para poder hacerse estudios radiológicos. Los médicos radiólogos confirman mediante imagen el diagnóstico del personal clínico, quienes deben aportar la información necesaria para dirigir mejor el estudio. Hay lugares donde hacen mamografías sin tener una solicitud previa. Erróneamente, algunas mujeres se la practican cada 2 o 6 meses, cuando en realidad se recomienda una vez al año.
sea, no es adecuado que la paciente acuda, o no es lo mejor, pues, que la paciente acuda simplemente ella sola al laboratorio, vengo a hacerme mi mamografía, y en ocasiones leen la hojita que les dan y dicen, pues no tengo nada, y ya no van ni con el médico. Lo más adecuado es que la vea el especialista le mande a hacer sus estudios, y una vez que ya tenga los estudios, acuda con el especialista que se lo revise. Se tiene que hacer por arriba de los 40 años porque es un tejido muy noble, muy sencillo. Manejamos una radiación de foco fino. Se está haciendo también en personas menores de 35 años porque no sé qué factores estén influyendo. Puede ser la alimentación, puede ser antecedentes, puede ser el abuso de los anticonceptivos, y se está dando tumoraciones en jóvenes menores de 30 años. El 10% de los cánceres de mama son hereditarios. Al momento de interrogar al paciente, si se tiene sospecha, se realiza la mamografía a cualquier edad. Que haya 3 o más familiares directos con cáncer de mama y que uno de ellos se haya desarrollado antes de los 50 años. Cualquier hombre con cáncer de mama hay que hacerle estudios genéticos, o bien 2 o más familiares con cáncer de mama u ovario y que uno se haya desarrollado antes de los 40 años. Tenemos algunos sistemas o mediciones de protección o de estar midiendo la radiación, pero no les afecta, siempre y cuando no esté embarazada. Que el tabú que dicen que no les gusta que les hagan las mamografías porque las comprimen demasiado, que las lastiman. Mientras más sea la compresión, es mucho mejor la definición. Los equipos que tenemos digitales, la compresión es automática, pero hasta donde la paciente se puede aguantar. Es importante iniciar con una exploración preventiva cada año por parte del médico a partir de los 25 años. Una de cada 8 mujeres va a desarrollar cáncer de mama. Los tabúes en la sociedad, el miedo a la autoexploración y pena de acudir con el médico son las razones principales de que un cáncer evolucione y sea más difícil erradicarlo. Hay muchos factores de riesgo que promueven el padecimiento de cáncer de mama. Embarazos después de los 35 años, pacientes que no han tenido hijos ni lactancia, tomar por largo tiempo anticonceptivos, que la primera menstruación sea antes de los 12 años y una última después de los 55. Esto mantiene una ventana muy grande de exposición a estrógenos. También influye el estilo de vida, falta de actividad física, el tabaquismo, alcoholismo, obesidad, exceso de grasa y conservadores en los alimentos. Hay que poner mayor atención si se ha recibido radiaciones en esa zona por alguna otra enfermedad, además de tomar en cuenta si familiares cercanos han padecido cáncer. Jamás te imaginas que a ti te va a pasar. Y a pesar de que tengo antecedentes en la familia de cáncer de mama, pero no me imaginaba. O sea, yo decía, no, a mí no. Y además porque yo me había hecho estudios previos y siempre había salido bien. Y esto me tomó por sorpresa totalmente. O sea, de un día para otro, yo la verdad no me dolía nada, no sentía nada. Pues me mandaron a hacer estudios, una mamografía y un ultrasonido. Y en la mamografía detectaron pues que había un tumor. Y pues desde ahí ya me dijeron que era malo. Me lo clasificaron como 5, que es como la más alta en cuanto a que ya hay una malignidad. Una vez que se detecta alguna anormalidad en la mamografía o en el ultrasonido, dependiendo del tipo de lesión que se encuentre o el tipo de anormalidad, es el paso a seguir. Para verificar la etapa clínica del cáncer y conocer todas las zonas que ya pudieran estar afectadas, se hacen estudios de extensión, además de realizar una revisión completa. La paciente cuando llega con nosotros hacemos un chequeo completo. Ella dice, vengo a revisión de mi mama porque tengo eso. Nosotros le pedimos su Papá Nicolau, dependiendo le da los factores, si ha tenido molestias, etcétera, una revisión ginecológica. Le podemos pedir también un eco pélvico para ver cómo está su ovario, los antecedentes. Se pide una radiografía de tórax en ocasiones, sobre todo las pacientes que se van a meter a cirugía, para ver que sus pulmones estén bien y también descartar cualquier otra cosa. O sea, se hace un chequeo completo a la paciente. Primero, en lugar, vine con la doctora Araceli Silva porque me estaba bañando y me toqué una pequeña bolita en mi seno.
pero como no acudí luego, es lo que deben hacer todas las mujeres, en cuanto se tienten una bolita mínima chiquita, acudir al doctor. Yo no lo hice y perdí mi mama completa por lo mismo. Mi tumor ya medía 4 centímetros. Y en caso de lesiones que son palpables, va a depender mucho del tamaño de la lesión. Nosotros contamos con un fragmento muy pequeño de tejido y por consiguiente sí necesitamos armar todo ese rompecabezas con todos los elementos, porque tenemos todo y podemos informar más. La biopsia puede ser percutánea por medio de rayos X o excisional, donde se retira toda la lesión en quirófano. El médico patólogo analiza el tejido extraído para verificar si el tumor es maligno o no. Entonces, se realiza la cirugía correspondiente, que puede ser desde una mastectomía, que consiste en retirar toda la mama desde el pezón y los ganglios linfáticos, o bien una cirugía conservadora, donde solo se retira un cuadrante y se analiza un ganglio centinela. Solo si es positivo, se retira el resto de los ganglios. En la primera parte es para llegar al diagnóstico, es decir, si tiene cáncer o no tiene cáncer. Después de ahí lo clasificamos, qué tan maligno o benigno es el tumor, y posteriormente los estudios adicionales que van a servir ya para el tratamiento. Se valora hasta dónde llega el tumor, hasta dónde puede extenderse para saber la estadificación. La histopatología nos referimos a microscopía de luz, lo que vemos en el microscopio y que nuestros ojos captan. Mientras un tumor tiene más mitosis, es que se está replicando más y que por lo tanto es más agresivo. Y ahora ya viene la siguiente fase, que es la inmunohistoquímica. Es decir, ahí tratamos con un revelador que nos da un color marrón o rojo, dependiendo de la técnica que utilicemos, en lo que está positivo y lo que está negativo. Existe una prueba que se llama MammoPrint, en la cual, desde el punto de vista de biología molecular, se hace el mapeo de todos los genes que trae esas células tumorales y se identifica el porcentaje y las aberraciones de los genes anormales que tiene el tumor. De entrada, si la paciente dice no quiero saber y se está tocando una bolita y la bolita empezó como una canica y termina como una naranja, pues esa paciente obviamente ya no le va a ir bien. Cuando un tumor cancerígeno no se detecta a tiempo por falta de atención o simplemente por desidia, las células malignas pueden llegar en poco tiempo a implantarse en otras zonas como huesos, hígado, pulmón o cerebro. A esto se le conoce como metástasis, y es entonces que el estado de la paciente se torna crítico. La sobrevida con una lesión de estas condiciones es del 7% en un lapso de 5 años. En algunas ocasiones, sobre todo en pacientes que se dejaron evolucionar por el miedo o el tabú a ser revisadas, pues ya lo único que podemos ofrecer son cirugías de limpieza, que son pacientes que llegan sangrando, con tumores ulcerados, con lesiones infectadas, que el tratamiento con quimioterapia o radioterapia no les va a ser efectivo, y pues sí hay necesidad de ser muy radicales. Inclusive hay ocasiones en que tenemos que quitar músculo o costilla y las pacientes pues quedan desfiguradas. El cáncer de mama no es exclusivo de las mujeres. En el caso de los varones, se presenta en el 1% o menos. Sin embargo, como no hay cultura de autoexploración o revisión en los hombres, suelen ser diagnosticados en etapas más avanzadas y de forma más agresiva. En México, cada 10 minutos muere una mujer por cáncer de mama. Si la paciente tiene una lesión de gran tamaño, considerada así cuando mide más de 5 centímetros, o bien, en caso de mama muy pequeña con lesiones considerablemente grandes, lo ideal es un tratamiento con quimioterapia para reducir el tamaño de la lesión, para entonces retirarla por completo mediante una cirugía más conservadora. Ya tenía ganglios con metástasis. Yo entré al quirófano sin saber todavía si era cáncer, porque ya era tan urgente que me dijo la doctora, hay que operar y ahí vemos si es cáncer, te quitamos todo, y si no, nada más te quito el cuadrante. Cuando ya desperté de mi anestesia, ya a mi alrededor había varias personas, ya se me hizo raro, ya eran psicólogos y especialistas para decirte que era cáncer y que me habían retirado toda mi mama completa.
la cirugía fue evolucionando o el tratamiento del cáncer fue evolucionando y se fueron dando cuenta que no se necesitaba ser tan radical. Después se hacía cirugía donde se preservaban ambos músculos pectorales, pero quitando además los ganglios de la axila, ocasionando los problemas como linfedema. El brazo se llena de líquido linfático, se hincha y es una complicación o un efecto de la cirugía molesto para la paciente. No me quitaron todo mi seno, me quitaron el tumor, la mastectomía fue conservadora y también me hicieron una disección ganglionar, o sea, me quitaron ganglios y pues ahora por eso tengo que usar esta manga porque necesito que el líquido linfático se esté regresando porque los ganglios era la función que hacían. Al inicio, cuando se empezó las mastectomías o la cirugía para cáncer de mama, era lo más radical que se podía. Había que quitar la mama, había que quitar ambos músculos pectorales, había que quitar todos los ganglios de la axila y las pacientes quedaban pues prácticamente desfiguradas. Recibir la noticia de un diagnóstico de cáncer de mama y llevar a cabo los procesos que el tratamiento exige es indudablemente difícil para cualquier mujer. Y pues como el proceso entre que me dieron el resultado y la cirugía fue muy rápido, o sea, en menos de una semana ya me estaban operando, entonces como que no di tiempo a que mi mente imaginara más cosas. O sea, simplemente no me di tiempo ni de deprimirme. Me dice la doctora Araceli, te vamos a poner un colchoncito. Yo dije, pues sí, un colchoncito. Eran 8 quimioterapias, 25 radiaciones, 10 vacunas, una cada 6 meses para que no me brotara cáncer en los huesos, porque se extiende muy rápido. Y aparte 5 años de medicamento tomado. Y en cuanto a lo emocional, el primer mes, yo creo, sí estuve un poco mal de verme en el estado en que me encontraba, ¿no? Aquí la doctora me recomendó unos talleres de acompañamiento emocional que imparten en el Hospital Civil Viejo de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer. Y sí, la verdad, eso me levantó muchísimo. La verdad es que yo he querido fusionar lo que es mi vocación con la vocación del servicio, del voluntariado, ¿no? Como yo ya venía trabajando con estas pacientes con cáncer, yo veía la necesidad de crear un programa de apoyo para estas mujeres. Con ayuda de los grupos de voluntarios que, entre otras actividades, llevan comida diariamente a los familiares de pacientes internos en el Hospital Civil de Guadalajara, la maestra Esther Cisneros conformó un grupo de apoyo que brinda acompañamiento emocional a los pacientes y sobrevivientes del cáncer de mama, mediante la realización de diversas actividades, charlas y talleres. Se vinieron en ese momento aproximadamente pues unos 80, 90 personas. Fue 11 meses el proceso de capacitación porque pues sí es gente de gran corazón, de gran voluntad, pero pues muchos de ellos fueron pacientes de aquí del hospital. Es gente que se queda con esa voluntad de servicio por ver la necesidad y por agradecimiento al hospital. Tenía que capacitar ahora sí que de cero. Era empezar a darles lo que es escucha activa, empatía, comunicación efectiva, procesos del hospital, es decir, muchísimos temas. En este espacio se fomenta la libertad de expresión, sus emociones y sentimientos. Con ello, las pacientes tienen mayor adherencia a sus tratamientos médicos y, por lo tanto, mejores resultados. Me encontré un grupo como de 100 mujeres que ya habían pasado esto antes que yo y dije, wow, pues oír sus experiencias también de ellas me sirvió mucho para darme cuenta, ¿no? Sí es un monstruo esta enfermedad, pero se puede simplemente, no está solo. A estas mujeres que sufren de una mastectomía como parte del tratamiento de cáncer de mama y que pues luego por falta de recursos no pueden reconstruirse. Y yo como terapeuta veía la necesidad de que, porque no podían hacer ese cierre psicológico de la enfermedad, no podían verse sanas nuevamente si su cuerpo seguía mutilado. Incluso veíamos pacientes con 10 años de sobrevida que no podían verse al espejo nuevamente.
Pero en ese transcurso, cada cita que acudía con la doctora Araceli le decía, ¿ya me puedo reconstruir? No, porque con las radiaciones te queda la piel quemada y se revienta la piel. Duré 1 año y medio. El día que ya me dijo, toma tu hoja, ya me llamó como a los 7 meses y comenzamos la reconstrucción. A lo mejor el miedo, a lo mejor otros factores, pero que no vaya a ser por una cuestión económica lo que les esté impidiendo la reconstrucción mamaria. La maestra Cisneros y su equipo llevan a cabo desde el año 2013 la pasarela anual Construyendo Vidas, en la que además de modelos profesionales participan las propias sobrevivientes del cáncer de mama. Este evento ha generado recursos para reconstruir a más de 230 mujeres. Es muy importante acudir regularmente como protocolo 1 vez al año con el ginecólogo, hacerse su examen, su exploración. Si la paciente tiene secreción por el pezón, sobre todo si tiene algo de sangre, por ejemplo, si la piel está roja, está caliente, si tiene alguna tumoración, si se sienten alguna tumoración en la axila, que tenga algún ganglio crecido, ya con eso todavía son más el riesgo de que pudiera traer algún problema. Pueden ir también a las áreas del sector salud, que son los médicos de primer contacto también, que están en varias partes y les queda un poquito más retirado el hospital civil. Pueden acudir con ellos y ellos les hacen la solicitud para su estudio. Todos los doctores me atienden de maravilla, para que se animen todas las personas a ir a checarse y no les cuesta ni un centavo. Un día que pierdan en venir, pero salvan la vida. Nada está por encima de tu salud, o sea, bueno, tu vida vale mucho y nadie es más importante que uno mismo. Dejar tus vergüenzas, costumbres, formas de pensar a veces tontas, dejarlas de lado y ver por ti. O sea, no es ni la edad, no es la posición económica, no es nada de eso. Dejar de lado todo eso y valorarse, quererse un poquito más. El cáncer de mama es curable cuando se detecta a tiempo. Y bueno, así como el cáncer de mama, cualquier otra enfermedad, ¿no? A mí me tocó, afortunadamente, abrir el hospital desde 1988. Tenemos un poco más de 30 años ya aquí trabajando. Pues yo sigo aquí primero porque quiero mucho al hospital, porque este departamento de patología lo vimos crecer y lo forjamos. Y la otra, pues echar una mano en lo que nos gusta, que es seguir haciendo los diagnósticos y que esto no pare para el beneficio de los pacientes. Una mujer que ha padecido una enfermedad crónica tan catastrófica como el cáncer de mama necesita el apoyo de sus seres queridos para recuperar la fuerza y la confianza en sí misma y salir adelante. Debe recorrer este camino preparada, empoderada y dejar sus miedos atrás para darnos un gran ejemplo de vida.